Bueno, una vez más con ustedes, queridas mentes ateas brillantes. Hoy les quisiera hablar de la homosexualidad, refiriéndome a gustos homosexuales tanto de hombres como mujeres, como es visto por los teístas, sea la religión que sea. ¿Qué dice la psicología, ciencia que estudia el comportamiento acerca de esto y desde la genética? Ahora, las definiciones que nos da la RAE son las siguientes: homosexualidad, inclinación hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo, práctica de dicha relación. Ahora veremos las posturas de los diferentes credos: católica, romana, total desaprobación de las conductas homosexuales y su aceptación siempre y cuando mantengan una conducta total de abstinencia. Y recordando que las personas pecan al pensar algo, no se les permite pensar y lo ven como una enfermedad que puede ser curada. Cristianos fundamentalistas, recordando que esta clase de creyentes son literales con la Biblia, toman los diferentes versículos, los cuales dicen que van en contra de la homosexualidad, lo ven como pecado, lo cual los llevará o les dará un pasaje sin regreso al infierno. Anglicanos y episcopalianos. En esta iglesia, que es una iglesia anglicana americana, se tiene como normal a la homosexualidad. Poseen obispos homosexuales y sus fieles homosexuales reciben la bendición de Dios al casarse. Protestantes liberales. Iglesias de Europa como existentes en países nórdicos, Iglesia Presbiteriana de Escocia, Iglesia Luterana de Suecia, la Iglesia Luterana de Noruega, Iglesia Remontrantes de Países Bajos, la Iglesia Unida de Cristo estadounidense, la Iglesia Evangélica Reformada de Austria y la Iglesia de la Comunidad Libre en Singapur no tienen ningún prejuicio ni discriminación y permiten la comunión de homosexuales. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o bien llamada la Iglesia Mormona, ha reiterado que la práctica de la homosexualidad es un pecado, pero se permite sentir y pensar en parejas homosexuales, pero no se permite comportarse de tal manera. Islam. En esta religión las opiniones están divididas, puesto que así como en los diferentes tipos de cristianismo existen conservadores y liberales, en el Islam también los hay. En el lado conservador la postura es muy conocida, ya que en el Corán explícitamente hace hincapié en que es pecado. La mayoría de países tienen leyes contra la homosexualidad. No existen leyes que permiten la unión entre parejas homosexuales, tampoco leyes de adopción. En algunos países existen leyes contra la discriminación. Los castigos van desde multas, pasando por latigazos y muerte. Y recordando pues que todo esto, la parte conservadora, se da en los países que tienen la ley Chaira. Y en la parte liberal la ven como algo natural, complementando, contemplando la condena como algo viejo. Budismo. Existe diversidad de opinión sobre la homosexualidad. El budismo enseña que el goce sensual, el deseo en general y la sexualidad en particular son obstáculos para encontrar la iluminación o nirvana. Las opiniones, al igual que en el cristianismo y el islam, son extremas. Los budistas orientales están en contra de la homosexualidad y los occidentales a favor. Judaísmo. Los judaístas fundamentan su fe en la Torá, Pentateuco o primeros 5 libros de la Biblia cristiana. La principal visión del judaísmo es considerar la homosexualidad como algo pecaminoso, al verlo categóricamente prohibido en la Torá. Esta es la visión, por ejemplo, del judaísmo ortodoxo, aunque del judaísmo reformista ni el judaísmo reconstruccionista. El judaísmo reformista desde 1977 viene abogando por la aceptación de la homosexualidad y los derechos de las minorías sexuales, y el judaísmo reconstruccionista considera que la negativa del gobierno estadounidense a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo viola el derecho a la libertad de elección de religiosa. Esto les debe dar una idea del panorama mundial que se maneja en torno al tema. Lo anterior mencionado son normas religiosas o moral religiosa, y no tocaré mucho el tema de la moral religiosa puesto que la toqué anteriormente en otro video. La moral está basada en constructos sociales que hacen las personas en el transcurso de la historia a través de la interacción. Estos constructos fluctúan a través del tiempo, no son estáticos, puesto que la misma sociedad está cambiando todo el tiempo y asimismo su forma de verla. Pero el tema de la homosexualidad no es nuevo, al contrario, es antiguo, viene desde que se tiene memoria de las primeras civilizaciones de las cuales se tiene datación escrita, que es igual que decir desde el inicio de la historia. Y constantemente se puede evidenciar en la naturaleza porque algunas especies animales tienen parejas homosexuales. Hablándolo desde la psicología, no se consideran como trastornos de la personalidad ni como perversiones, porque una persona homosexual puede establecer un vínculo sólido de amor hacia su pareja de forma sana. Se habla más como una preferencia sexual.
Anteriormente se hicieron estudios acerca de la homosexualidad para saber por qué las personas tenían esta preferencia sexual y se llegó a la conclusión de que esto se debe a un gen y este gen es transmitido por la madre. Así que esto responde a la gran pregunta que antes nos hacíamos de que si los homosexuales nacen o se hacen. Y hoy sabemos que los homosexuales nacen, pero que algunas veces la sociedad los reprime y en el caso de niños violados tienden a crear patologías que no son relacionadas con la homosexualidad a pesar de tener ciertas conductas parecidas. Eh, se, si les interesa este estudio, lo pueden encontrar en la página de Redes para la Ciencia que dirige el señor Eduardo Punset. Pasando un poco al tema de la discriminación que hacen las diferentes religiones que mencioné, recordando que discriminar es elegir algo por encima de los demás, ya sea señalándolo, ese algo o menospreciándolo. Algunas veces se puede escuchar frases como que eres una abominación o que eres un monstruo o que te irás al infierno. Lastimosamente no suelen escucharla una vez, sino muchas veces, y un adulto puede llegar a manejarlo, pero si pensamos en un niño cuya atracción sexual o despertar sexual se da a temprana edad, puede llegar a la depresión y a un muy posible suicidio. Se puede ver el alcance de la discriminación por parte de estas morales religiosas de lastimarte por el hecho de tener una determinada preferencia sexual o matarte o llevarte al suicidio. ¿Y qué puedes hacer acerca de esto? Puedes investigar si en el país en el que vives existen leyes en contra de la discriminación que por el hecho de tratarte mal o el hecho de que siquiera señalarte pueden ir a prisión o pagar mucho dinero según la ley de tu país. O si no, luchar para que así sea. Unirte a la comunidad LGTB y recordar que nadie tiene derecho de menospreciarte por el simple hecho de tu preferencia sexual. Bueno, esto ha sido el video y si les gustó, denle me gusta y si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Y en caso de no vernos más, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.